a esta hora de la mano de Fernando Luque, editor de Morningstar en España. Fernando, muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar, si te parece, de esos fondos y ETFs temáticos. Quería preguntarte si siguen los inversores apostando por los fondos temáticos. Sí, claramente, es una de las grandes tendencias del año pasado y de este primer trimestre, ¿no? Si miramos cómo ha ido evolucionando el porcentaje de activos de los fondos temáticos dentro digamos, la oferta mundial, pues ahí estaríamos hablando de un 3%, pero venimos de un 1% hace 10 años, es decir, es un crecimiento realmente pues espectacular. Tenemos ahora mismo a nivel mundial unos 2.000 fondos y el año pasado entró pues unos 250.000 millones de dólares en ese tipo de fondos, o sea que el sector se está comportando muy bien en términos de flujos y es verdad que es una narrativa pues muy atractiva para los inversores, ¿no? Es fácil de entender la narrativa de los fondos temáticos y eso hace que pues hay muchos flujos hacia ese tipo de fondos y luego muchas veces la rentabilidad, por lo menos en los primeros meses o los primeros trimestres, pues acompaña, entonces eso hace que pues los inversores sigan apostando por los fondos temáticos. En este contexto, Fernando, ¿qué deben tener en cuenta los inversores antes de comprar un fondo o un ETF temático? Sí, bueno, primero hay que recordar que los fondos temáticos son fondos de renta variable y por lo tanto pues suponen pues el riesgo pues inherente a los mercados bursátiles, pero hay yo creo que tres particularidades muy claras para los fondos temáticos, ¿no? Que pueden jugar en contra de los inversores. El primer elemento es la volatilidad. ¿Por qué la volatilidad? Porque muchas veces, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en muchos casos los fondos temáticos suelen invertir en un nicho muy específico del mercado. ¿Qué tiene como consecuencia? Pues que generalmente las acciones incluidas en sus carteras son acciones de mediana y pequeña capitalización y por lo tanto pues pueden sufrir una volatilidad superior a la de las grandes compañías, ¿no? Entonces el tema de la volatilidad yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Otro aspecto que hay que tener en cuenta son las valoraciones, que está también ligada, ¿no?, al hecho de la volatilidad. ¿Por qué digo las valoraciones? Porque lo que hemos comprobado es que los proveedores y las gestoras lanzan fondos y ETFs temáticos cuando la temática ya está de alguna forma caliente en el mercado, ¿no? Lo cual es lógico, ¿no? Si lanzo un fondo temático es porque hay, como podríamos decir, pues una cierta demanda de esa temática, pero eso hace que las acciones que están dentro de las carteras de los fondos temáticos suelen ya venir ya un poco calentitos, ¿no?, a nivel de valoración, y eso puede suponer un problema para los inversores. Y luego el problema quizás más importante es un problema de timing para los inversores. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que los inversores suelen entrar en el peor momento en los fondos temáticos y generalmente cuando se lanzan esos fondos temáticos. Es decir, compran en los peores momentos a nivel de rentabilidad y muchas veces compran cuando la rentabilidad es muy elevada y luego las rentabilidades futuras suelen ser bastante decepcionantes, ¿no? Hasta tal punto, por ejemplo, hemos calculado lo que es la tasa de supervivencia y la tasa de, digamos, de batir, digamos, a un índice de renta variable global de los fondos temáticos, y lo que hemos visto es que, por ejemplo, si miramos los últimos 10 años, pues apenas un 20% de los fondos temáticos baten a un índice de renta variable global. Y luego, importante, dentro de, digamos, del 80% que no consigue batir al mercado, lo que hemos visto es que hay una gran parte de fondos temáticos que desaparecen. ¿Y desaparecen por qué? Porque la rentabilidad pues no es interesante, porque la gestora reconduce el fondo temático hacia otra temática, o sea que el riesgo de quedarse por debajo de un índice de renta variable global es importante a largo plazo, pero también si miramos a medio plazo, ¿no? A 3 años, por ejemplo, pues esa tasa de supervivencia es de apenas el 50%. O sea que antes de invertir en un fondo temático, primero hay que intentar ver si esa temática se va a mantener a largo plazo, lo cual pues es difícil, y luego también pues acertar con el propio fondo, ¿no? Porque hay diferencias importantes entre fondos dentro de una misma temática.
Pues muchísimas gracias, Fernando, por ayudarnos a comprender también el funcionamiento de este mercado, de estos fondos y ETFs temáticos. Fernando Luque, editor de Morningstar en España. Un placer haberle tenido esta mañana aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Muchas gracias, hasta luego.